Ok, vamos. Bueno, buenos días chicos. Vamos a empezar la clase entonces. Vamos a hablar sobre el Renacimiento. El Renacimiento, muchachos, es parte de lo que viene siendo una época de literatura. No sé si ustedes recuerdan que cuando estábamos en clase vimos de varios movimientos literarios. Y yo les comenté a ustedes que los movimientos literarios se desatan a partir de situaciones que se viven en la sociedad. Eso despierta emociones y sentimientos, no solo en el área de la literatura, también en el arte, también en el área de lo que viene siendo murales, ¿verdad? En pintura, en cuestión de arte, viene siendo también la escultura. El español es un arte, entonces por eso también se desatan situaciones. Quiero que por allí, como aquí en el teléfono solo me aparecen números y no nombres, necesito que sean bien activos, no me dejen sola, que le echen ganas y me ayuden a leer. ¿Quién me dice que me ayuda a leer en la página 144, nada más para empezar la introducción? ¿En qué consiste el Renacimiento? ¿Por qué este proyecto? Acuérdense la primer partecita que me gusta para introducir en el proyecto o en el tema. ¿Quién me dice yo? ¿Quién me va a ayudar? Ay, no se amontonen, chicos. Nomás uno. Porque es importante práctica social del lenguaje. El Renacimiento es un conocimiento cultural que nace en Italia en el siglo Viene siendo 14, mi amor. XIV. Así es. De distintas maneras por toda Europa hasta principios del siglo 17. VII. En España el Renacimiento se da durante el reinado de los reyes católicos, quienes habían logrado la unificación de Castilla y Aragón y la reconquista de Granada. El reconocimiento trajo consigo cambios en la literatura como el rescate de los clásicos y el latín, una mayor complejidad de personajes o la original y renovación de los géneros literarios. Las ideas del Renacimiento han enriquecido la literatura durante varios siglos, incluso hasta nuestros días. Por ello, su análisis permite apreciar mejor algunos de los valores, modelos literarios más sublimes de la humanidad. Muy bien, excelente, muchas gracias. Bueno, muchos han de decir, bueno, ¿y qué es el Renacimiento? Como les comenté, es un movimiento literario. Les voy a compartir unas diapositivas. Estas diapositivas las voy a subir también a Classroom para que ustedes las puedan ver y luego me puedan ustedes profundizar desde casa para la realización del cuadernillo. Porque es importante, primero que nada, analizar cuáles son las situaciones que se dio en el Renacimiento, ¿ok? Vamos a ver, aquí le voy a dar compartir y yo no los voy a ver, pero ustedes escuchen porfis, ¿ok? Ok, vamos para allá. Sí, nada más contéstenme ahorita. ¿Sí están viendo lo que yo estoy compartiendo o no? Sí. Perfecto, gracias. Gracias al que me contestó. Proyecto 8. El proyecto 8 se llama el Renacimiento. ¿Qué aprendizaje vamos a lograr? Conocer las características que existieron en esta época. Fíjate bien, vamos a ver, primero que nada, ¿qué es la literatura renacentista? Ahí va, lo voy a voltear para que lo podamos observar mejor. Aquí está, la literatura renacentista. Fíjese bien, la literatura renacentista se desarrolló en Italia durante el periodo del Renacimiento. Ahorita vamos a ver que renacer viene a ser surgir de nuevo algo en base a algo que ya existió. Entonces vamos a conocer ahorita que anteriormente una de las características era una situación grecorromana. A partir de lo grecorromano renace una nueva época a partir del Renacimiento. Esto se da en el siglo XV y XVI.
y formó parte de una revolución intelectual. Es algo que te acabo de comentar ahorita. Resulta, muchachos, que todo movimiento es una situación que tiene ciertas características de revuelo, ya sea sociales, políticas, económicas. Entonces ya vimos aquí, estamos viendo, leyendo, que es una época donde tuvo una situación intelectual. Esta busca promover la renovación de esa cultura. Y el nuevo concepto de humanismo y la influencia de las invenciones de la época, algo importante fue la imprenta. ¿Alguien sabe qué es una imprenta, muchachos? ¿Quién me ayuda a decirme qué es una imprenta? Yo no los veo, pero ustedes hablen, participen, díganme, ¿qué creen que sea una imprenta? ¿Nadie sabe qué es una imprenta, chicos? Díganme mínimo no, para yo saber que están allí. ¿Saben qué es una imprenta? No, es donde hacen los libros. Así es, muchas gracias. La imprenta se encarga no únicamente de libros, de todo tipo de impresión, valga la redundancia, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, Laurita, las que van a cumplir 15 años, ¿verdad? Que van y mandan a hacer las invitaciones, pues se mandan a hacer a una imprenta. En este tiempo fue con la intención de libros. Los libros eran muy pocos los que existían y únicamente podían tener acceso a ellos en ciertas universidades. Pero con la invención de la imprenta se da lo que es un auge a poder propagar información y la gente tenga mayor contacto y no solamente ser gente seleccionada. Entonces tuvo una difusión lo que son los textos. Entonces fíjate la importancia que tenía. Ahora, vamos con el siguiente. El Renacimiento tiene varias características, como lo mencioné ahorita, una situación social, pero también tuvo revuelos científicos, hubo varias invenciones, situaciones y culturales, y se da, como lo pongo aquí, en Italia, en el siglo XV y XVI, pero ya después se pasa a Europa, muchachos. A esto se le llamó Edad Media a Era Moderna cuando se suscitó esta situación, ¿sí? Ojo porque estas son preguntas de posibles exámenes. Contexto histórico. Vamos a ver qué situación histórica hizo que se suscitara el Renacimiento. Alguien que me ayude a leer el primer párrafo, alguien el segundo y alguien el tercero, porfis. ¿Quién me ayuda? El renacimiento literario se produjo en medio de una sociedad plagada de tensión, incertidumbre y posturas contrapuestas desde la religión, el orden y la autoridad. Sin embargo, la divulgación del conocimiento se incrementaba, lo que permitía combatir la ignorancia y la tradición popular. Gracias. Permíteme ahora, fíjense cómo, vamos a ver ahorita más adelante, tuvo una situación con la religión. Vamos a conocer, muchachos, cómo se despliega un poquito de la religión y como que se da una revolución, es decir, un cambio ante esta situación. ¿Por qué? Porque sabemos que la religión tiene ciertas ideas, ciertas posturas, sobre todo al hablar de sexualidad, al hablar de cuerpo. Pues bueno, el Renacimiento fue una rebelión. Por eso ahorita en la imagen que tú viste un cuerpo de arte, pero un cuerpo de arte desnudo, cuando era una situación no permitida, olvídate, era un escándalo. Ahora vemos esa arte y ¿qué significa? Ciencia, significa el cuerpo humano, la belleza, sí, lo vemos desde ese punto, pero en esa época, cuando no se estaba acostumbrado a ese tipo de imágenes, ¿verdad? O de literatura, de hablar de amor, de romance, pero con un grado más elevado, olvídate, era un escándalo en la sociedad. Párrafo número 2, ¿quién me ayuda, por favor? Las producciones de libros iban en aumento y cada vez más personas asistían a la universidad. Dos privilegios de los que hasta esa época solo gozaban los representantes de la clase sacerdotal.
muchos escritores renazistas se formaron en esa universidad y que abrían sus puertas a las masas. Muchas gracias, corazón. Bueno, reiteramos lo que platicamos. Solo cierta élite era la que podía gozar del privilegio de la lectura. Entre ellos, pues eran los sacerdotes, la situación religiosa y quienes estudiaban allí. Ahora va a haber una situación diversa. ¿Quién me lee el siguiente párrafo, por favor? Roma dejó de ser el centro intelectual o cultural tras el decaimiento del poder tanto de la Iglesia Católica Romana como de las ciudades-estado de Italia. Los eruditos del Renacimiento comenzaron a viajar hacia otros países difundiendo sus ideas y conocimientos. Gracias, amor. ¿Por qué Roma, muchachos? Porque Roma es la casa grande de la religión. Es allí donde está el Papa. Es ahí donde se dan muchas de las situaciones de determinación de la Iglesia. Entonces dejó de ser ese centro en esa época intelectual, ¿sí? Y cultural, porque tuvo ese decaimiento en la Iglesia. En este caso, empezó a difundirse hacia otros lugares y no quedarse nada más allí. Perfecto. ¿Quién me ayuda en el último párrafo, por favor? A ver, ¿alguien? En 1452, durante la de esta corriente literaria, se produjo la invasión de América por parte de los españoles. Este acontecimiento impactó en los ideales del movimiento, reforzando el concepto de humanismo y sobrevalorando a la razón por sobre la fe. Excelente. Ahorita vas a ver en una diapositiva cómo rescato las características de este renacimiento. Y una de las características es el pensar en el ser humano. Ya como que se despliega un poquito de la religión y dicen, vamos a pensar en el ser humano. Ese va a ser el centro. Cuando piensan nada más en ti, a veces, no sé si has escuchado que te dicen, ay, qué egoísta eres, nada más piensas en ti. Pues resulta que en esta época surge ese egocentrismo, muchachos. Ese egocentrismo que hace pensar nada más en el ser humano, no en nada más. Vamos a ver, aquí te voy a poner yo cuáles son esas características en las cuales se citó más esa literatura. Vamos a hablar en específico de la literatura, porque recordemos que el español es la literatura. Hemos dicho que fue una revolución a nivel artística diversa, pero esta fue a nivel literatura. Y vamos a ver cuáles son las principales características que se podían leer en sus poemas, en sus escritos, que no eran poemas en forma de verso, es decir, cortos nada más. Eran poemas en forma de prosa. Recuerden que les he comentado que la prosa es hasta el final, hasta finalizar el renglón. Bien, alguien que me lea una de las características que se enfatizó en esa literatura, la primera, por favor, muchachos. Alguien que no ha participado, ándele, por favor, ayúdenme. Amor fue el eje central de la poesía lítrica que dejó al lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como objetivo de administración. Admiración. Fíjense bien. Resulta que la literatura renacentista dice, como les comenté, Dios ya no va a ser el centro. Vamos a hacerlo a un lado, así literal. Ahora el centro voy a ser yo como ser humano, pero voy a reconocer a la mujer. ¿Saben cuál era la mujer bella, perfecta en esta época, a la cual le dedicarían desde una obra de arte de pintura, escultura, y aquí hablando de un escrito poético, era la mujer rubia, de ojos azules, de tez blanca, y esa era para ellos la perfección de mujer. Qué bárbaros, ¿verdad? Nos dejaron afuera.
Pero bueno, esa era una de sus características, el amor. Y ahí lo pone, ¿verdad? Como un reconocimiento a la mujer. Pero ahorita, pues sí, les voy a mencionar más adelante cómo era ese tipo de mujer. ¿Quién me lee la segunda característica, porfis, de la literatura renacentista? Naturaleza. Fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que generaba su gran magnitud y perfección. Gracias. Empezaron a hacer empezaron a hacer escritos de diversos poemas literarios, pero retomando la naturaleza. Que el sol, las estrellas, el cielo, un paisaje. Y eso lo hacían en una magnitud grande, ¿verdad? Hacían la perfección de la naturaleza plasmada en un poema. Entonces llevamos 2, amor, naturaleza. Siguiente, chicos. Porfis, ayúdenme. No los veo y no puedo determinar quién. Léanme. Mitología. Fue un tema reiterativo a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia. Gracias. Mitología. Ustedes ya debieron de haber visto, si no en primero, en segundo, lo que son los mitos. Recordemos que los mitos son escritos que pasan igual de generación en generación de ciertos pueblos, pero rescatando situaciones de guerreros, ¿verdad? Situaciones por ahí de dioses. Entonces, en esta situación renacentista fue algo que destacó en esa antigua Grecia. Recuerda la situación de Grecia romana, cómo andaban vestidos, ¿verdad? Cómo tenían sus creencias. Bueno, pues fue algo que se desató, lo que es la mitología. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva le ayudo yo a leer y ahorita me ayuda alguien. Dice, la literatura renacentista entonces significó el regreso del estilo clásico del aprendizaje que, en gran medida, había sido ignorada durante la Edad Media porque la mayoría de los escritores glorificaban a la Iglesia Católica y sus enseñanzas. A medida que las ciudades comenzaron a prosperar, la corrupción religiosa se incrementó. Como consecuencia, la influencia de la Iglesia comenzó a debilitarse. Los escritores del Renacimiento lograron difundir sus ideas e incorporar nuevos conocimientos como idiomas y valores a medida que viajaban por Europa. Este cambio en el aprendizaje que pasó de depender de toda sabiduría proveniente de la Iglesia a desarrollar el entendimiento y la razón, exacerbó el aprecio por un individuo humano. Ese concepto fue representado por el movimiento del humanismo. Entonces a ese renacimiento también le llamaron humanismo porque el humano era el individuo ahora a retomar. Tanto la literatura como las diversas disciplinas artísticas que representaron al movimiento del Renacimiento se caracterizaron por característica número 1. La cultura clásica de Grecia y de Roma fue recuperada. Es un hecho muy considerado del Renacimiento, por eso les digo, se renació en algo, se retomó a algo que ya existía. En este caso, una cultura de Grecia y de Roma. Por eso se llama greco-romano. Ese es un nombre o un concepto para español. 2. La razón fue valorada por sobre la fe y la filosofía greco-romana. Se opuso entonces a las ideas de la Iglesia. Fíjense, aquí la tenemos. Número 1. ¿Quién me lee lo que dice aquí esta imagen, por favor? Visión antropocéntrica. Excelente, muy bien, los dos lo hicieron muy bien, oí por ahí 2 voces, les agradezco. Fíjense cómo hacen, les comento yo que no solamente se da en forma de literatura, aquí lo vemos en una pintura. Se supone que es un mundo. Ese mundo
En el centro, ¿qué tiene ahí? ¿Qué figura observan en el centro? ¿Una persona? Una persona. Yo les comenté ahorita que la situación ahora en esta literatura romana es que van por ahí, de Renacimiento, perdón, va por allí el ser humano a ser el centro del mundo, el centro cual gire en torno a esta revolución, ¿verdad?, que se dio. Más que aquí la vemos plasmada desde el punto de vista muralístico o de lo que viene siendo el arte de la pintura. Aquí se recordarán que comenté que también giró en torno a la naturaleza. Fíjate bien, lo voy a abrir. Ay, ya no se puede abrir más. Es todo lo que puedo abrir. Ay, no, ahí va, ahí va. Lo voy a abrir. ¿Qué observas allí en ese mural en base a la naturaleza? ¿Qué imágenes logras ver? Una mano con una flor. Una mano con una flor. Tal vez aquí se distorsiona, ¿verdad? Y eso tiene un significado, ¿eh? Es una mano con una flor. Pero, ¿de dónde nace esa mano? ¿Qué imagen tiene? ¿Qué pareciera? Un árbol. Un árbol. Un árbol que por allí se enraiza y de él está una mano con una flor. Tal vez aquí no se logra apreciar bien, pero ya en una mejor visión del libro, por ahí en las hojas se logra ver siluetas de caras. Entonces, ¿qué retomamos aquí? La importancia de la naturaleza, que es algo que les mencioné ahorita. El amor. El amor fue algo que también, chicos, ay, no se deja, ahí va. Algo que se retomó, pero fue un tema preferido. ¿Cómo es el amor? A ver, platíquenme cómo es el amor para ustedes. A ver, díganme, ¿cómo es el amor? ¿Cómo consideran ustedes como jóvenes que es el amor? ¿A poco nunca han hecho un poema, chicos, ni algo relacionado con el amor? Bueno, ok. El amor tiene diversas características. A veces es feliz, a veces logra ver tristeza, logra ver también por ahí desilusión. Bueno, pues el amor fue una de las situaciones que se llevó a cabo en esta época de Renacimiento. A pesar del dolor que sabemos que surge, se plasmaban esos sentimientos, pero algo especial era el amor imposible. Era algo que se retomó. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos que también es una situación de la cultura greco-romana que se retomó como una fuente de inspiración. Por eso renació en esta situación. Otra de las características que ya vimos fue esta idealización de la mujer. Mira, así era como ellos idealizaban a una mujer. A ellos le dedicarían toda su literatura o arte plasmado a una persona, una mujer rubia, de ojos azules, de piel blanca. Todos los autores dedicarían así su amor. También hubo una reducción de la moralidad, es decir, empezaron a plasmar desnudos, pero desde el punto de vista del arte. Olvídate que la religión permitiera algo así, ¿verdad? Entonces se comprendió al ser humano como un cuerpo y como una sexualidad. Todas esas características son de un renacimiento. ¿Quiénes fueron esos representantes de la literatura? Tenemos varios. Bien, cada quien necesito que me ayude a leer uno de ellos, porque es importante por ahí conocerlos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? Alguien que me diga el primero, por favor. Chicos, no me dejen sola, porfis, ayúdenme a leer. Dante Alighieri fue un poeta italiano que se destacó en particular por una de sus obras considerada fundamental,
para la transición del pensamiento medieval al renacentista, la Divina Comedia. Esa es gracias amor, es una obra que muchas escuelas hacen que las lean completas y luego les piden que hagan un ensayo o una paráfrasis de la misma. La Divina Comedia, de Dante Alighieri. ¿Quién más fue otros personajes renacentistas? ¿Quién me lee el segundo, por favor? Jean Molière fue un dramaturgo y poeta francés considerado uno de los mejores escritores de la literatura universal. Una de sus principales obras fue Tartufo. Muy bien, ese fue otro, ¿verdad? Pero no solo, ya vimos que el primero fue en Italia. Este segundo es en Francia. Vamos a ver el siguiente. ¿Quién me lee el tercero, por favor? Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo político y escritor considerado el padre de la ciencia política. Una de sus principales obras fue El Príncipe. Muy bien, gracias. Fíjate cómo también la gente de la política, acuérdate que yo te menciono que es una forma de expresión de situaciones que se estaban desatando, ¿verdad? Entonces una situación era la política y ellos también externaban. El que sigue, yo lo leo y ahorita alguien me ayuda. Baltasar Castiglione. Fue un diplomático y escritor italiano que escribió poesías líricas en lenguaje vulgar y poesías latinas. Una de sus principales obras fue El Cortesano. Esta que sigue es bien importante, bien importante. ¿Quién me ayuda a leerla? Todas son, pero esta es una de las principales. Ayúdenme. Miguel Cervantes. Fue un novelista, poeta y soldado español y uno de los más reconocidos escritores de la literatura española. Una de sus principales obras fue Don Quijote de la Mancha. Gracias, amor. Ahorita vi que se empalmó, creo que era Wendy, ¿verdad, Wendy? Ahorita me ayudas con la otra, tú, mi vida. Bueno, Miguel Cervantes, yo creo que todos han visto la imagen de El Quijote de la Mancha. No sé si conozcan su historia, pero El Quijote de la Mancha es una obra literaria escrita en la cual es un personaje que se vuelve loco a partir de leer tanto. Leía tanto que los personajes que él leía los interiorizaba, que los hacía propios. Propio los hacía que se volvió loco esta persona. Es una novela muy importante, chicos, muy recomendada como parte del acervo cultural. Entonces, por ahí les recomiendo que, pues, si tienen la oportunidad de conocer, aunque sea algo por internet, porque el libro es grueso, gruesísimo, gruesísimo, es como si fuera una enciclopedia. Pero si ustedes pueden leer una pequeña, paráfrasis de la misma, se la recomiendo para que tengan idea de lo que consiste ese Quijote de la Mancha. Bien, siguiente. ¿Quién me ayuda, por favor? Ahí los... Ay, Dios. Sí, dale, mi amor, soy yo, dale. No, perdón. Edmund Spenser, 1552-1599. Fue un poeta inglés considerado uno de los pioneros y más influyentes de la lengua inglesa. Una de sus principales obras fue La Reina de las Hadas. Gracias, muy bien. Eso, ahora fíjate, ya es inglés. Ya hablamos que se dio en Italia, que se dio en Europa, o en este caso Inglaterra, ¿verdad? El que sigue, William Shakespeare. Fue un dramaturgo y poeta inglés considerado el escritor más reconocido de la lengua inglesa. Ay, esta como les encanta a ustedes. Su obra principal de William Shakespeare, Romeo y Julieta. ¿Ok? Fíjense cómo también fue un renacentista. Tomás Moro fue un pensador, teólogo, humanista y escritor. Fue una de sus principales obras, Utopía. Luis de Camões fue un escritor y poeta portugués, considerado uno de los máximos exponentes de la lengua portuguesa. Una de sus principales obras fue Las Lusíadas. Pierre de Rosart
Fue un escritor y poeta francés considerado en su época como el príncipe de los poetas. Y déjenme, ya vamos a terminar. Hasta ahí. Entonces, esta actividad, chicos, necesito que la copien por allí, porque no viene en tu cuadernillo, pero yo quiero que me la hagas como actividad introductiva antes del cuadernillo. Te doy 3 minutitos para que la copies, ¿sí? Como quiera va a estar allí en Claro, pero yo sé que muchos no pueden entrar a Claro. ¿Te la dicto o tú la copias? Dime. Hello, díganme. Yo la copio, maestra. Bueno, como quiera, les voy a ayudar dictándoles, ¿sí? Porque así a lo mejor nos vamos todos parejitos. Le van a poner en la libreta características de las obras. Es una actividad de inicio. Características de las obras de la época del Renacimiento. Repito, características de las obras de la época del Renacimiento. Pregunta número 1. Son 6. Puedes dejar, no sé, unos 3 renglones aproximadamente por pregunta. Número 1. ¿Qué fue el Renacimiento? 2. ¿Dónde se suscitó y en qué época? 3. Temas de la literatura renacentista. Hay varios temas por ahí, acuérdense que estuvimos hablando. 4. Privilegios que solo tenían los sacerdotes en esta época renacentista. Privilegios que solo tenían los sacerdotes en esta época renacentista. 5. Escribe 5 tipos de novelas que destacaron en el Renacimiento. Ya por ahí vimos que cada uno de ellos tiene una obra en específico que sobresalía, que destacaba. Tú puedes de ahí elegirlas. Y 6. Aquí me comí una letra, sorry. Dice, escribe el nombre de 5 autores que destacaron en el Renacimiento y su obra. Ponle ahí qué obra fue la que realizó y el nombre de la persona nada más. Escribe el nombre de 5 autores que destacaron en el Renacimiento y su obra. ¿Listo? ¿Puedo regresar y quitar la diapositiva para vernos y tomar lista, checar unos detalles? Sí, maestra. Gracias. Bien. Ok, entonces dejo de compartir. Ok, aquí estoy de nuevo. Espero que no se hayan ido, chicos, porque apenas voy a tomar asistencia y se la voy a pasar ahorita al director que nos está por allí pidiendo la asistencia. Bien, pues entonces, fíjense bien, hoy solamente vimos que era el Renacimiento, necesitaba que conocieras la historia del Renacimiento, de dónde surgió, por qué, cuáles eran las características que retomaban y cuáles son algunos personajes con las obras que por allí realizaron. El día de mañana los vuelvo a ver a la misma hora que el día de hoy y vamos ahora sí a profundizar en otras características más específicas. ¿Sale? Hoy solamente quería que conocieran la historia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hay alguna duda de qué van a hacer? Hoy no conteste. Bueno, lo que viene en el cuadernillo, en la primera parte, es una imagen por allí de donde yo les retomo algo del Renacimiento. Les puse por allí
la imagen, el escrito, y tú vas a contestar unas preguntas. Puedes ir avanzando en esas preguntas también, tanto en las 6 que te dije ahorita, como las que tienes que realizar en el cuadernillo la primera parte. Es muy sencillo, es nada más ahorita conocer lo referente a la historia y las características. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Perfecto. Voy a tomar